¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El módulo de control del tren motriz PCM utiliza el sensor de presión absoluta del múltiple MAP para controlar la carga del motor. Nota: algunos vehículos tienen un sensor de presión barométrica BARO que es integral al sensor de flujo de masa de aire MAF y no tienen un sensor MAP. Otros vehículos tienen un sensor MAF, BARO y un sensor MAP redundante donde funciona el sensor MAP como entrada de respaldo en caso de falla de MAF. El PCM suministra una señal de referencia de 5 voltios al sensor MAP. Por lo general, el PCM también suministra un circuito de tierra al sensor MAP también. A medida que la presión del múltiple cambia con la carga, la entrada del sensor MAP informa al PCM. En ralentí, el voltaje debe ser de 1 a 1,5 voltios y aproximadamente 4,5 voltios a acelerador abierto, WOT. El PCM busca cualquier cambio en la presión del múltiple precedido por un cambio en la carga del motor en forma de cambios en el ángulo del acelerador, la velocidad del motor o el flujo de recirculación de gases de escape EGR. Si el PCM no ve ninguno de estos factores cambiar mientras detecta un cambio rápido en el valor MAP, establecerá un P0106. Un sensor de MAP típico. Posibles síntomas. Lo siguiente podría ser sintomático de un P0106. El motor funciona mal. Humo negro en el tubo de escape. El motor no va a ralentí. Mala economía de combustible. El motor falla a velocidad. Causas. Un P0106 podría ser causado por un sensor de mapa incorrecto. Intrusión de agua, suciedad que afecta al conector del sensor MAP. Intermitente abierto en el cable de referencia tierra o señal para el sensor MAP. Cortocircuito intermitente en el cable de referencia tierra o señal para el sensor MAP. Problema de tierra debido a la corrosión que causa un problema de señal intermitente. Una ruptura en el conducto flexible de admisión de aire entre el MAF y el colector de admisión. PCM malo. No asuma que el PCM es malo hasta que haya agotado todas las demás posibilidades. Soluciones posibles. Con una herramienta de escaneo, observe el valor del sensor MAP con la llave encendida y el motor apagado. Compare la lectura BARO con la lectura MAP. Deberían ser aproximadamente iguales. El voltaje para el sensor MAP debería leer aprox. 4,5 voltios. Ahora arranque el motor y busque una caída significativa en el voltaje del sensor de MAP que indica que el sensor de MAP está funcionando. Si la lectura de MAP no cambia, realice lo siguiente con la llave encendida, el motor apagado, desconecte la manguera de vacío del sensor MAP. Usando una bomba de vacío, extraiga 20 pulgadas de vacío en el sensor MAP. ¿Cae el voltaje? Debería. Si no, inspecciona el puerto de vacío del sensor de MAP y la manguera de vacío al colector por alguna restricción. Repare o reemplace según sea necesario. Si no hay restricciones y el valor no cambia con el vacío, realice lo siguiente con la llave encendida y el motor apagado y el sensor de MAP desconectado. Verifique que haya 5 voltios en el cable de referencia al conector del sensor de MAP con un dispositivo digital voltímetro. Si no hay ninguno, verifique el voltaje de referencia en el conector PCM. Si el voltaje de referencia está presente en el conector PCM pero no en el conector MAP, verifique si está abierto o corto en el cable de referencia entre MAP y PCM y vuelva a probar. Si hay voltaje de referencia, verifique si hay tierra existente en el conector del sensor de MAP. Si no está presente, repare abierto, corto en el circuito de tierra. Si hay tierra, reemplace el sensor MAP. Otros códigos de falla del sensor MAP incluyen P0105, P0107, P0108 y P0109.